Inicia Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de su programa, el Consultorio del Manual de Vida. Bienvenidos a esta nueva entrega. Estamos agradecidos con el Señor por esta nueva oportunidad que sin duda Él nos brinda a nosotros, nos da para que podamos adorar y glorificar su nombre maravilloso, sabiendo que de Él tenemos nosotros la bendición eterna. Sabemos que usted está en esta sintonía con el propósito de caminar en el poder de la sangre maravillosa de Cristo, aprendiendo, creciendo, avanzando, reconociendo el poder que tiene su palabra en nuestra vida. En este nuevo día estamos resolviendo la pregunta que un amable oyente nos hace a través de esta sintonía, a través de su programa El Consultorio del Manual de Vida. Y la pregunta que nos hacen es: ¿qué es ser discípulo? Y ciertamente es una pregunta que tiene un gran aporte, un gran significado para nuestro desarrollo, pero vamos a ir ahondando en esta pregunta con el deseo de ser de bendición para su vida. En Hechos capítulo 6, versículo 7, dice la Biblia: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Dice aquí la Biblia: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Cuando nosotros leemos en las páginas del Nuevo Testamento, nos encontramos con el abordaje de la selección de los primeros 12 discípulos que el Señor escogió para con ellos iniciar el proceso de introducción del reino de Dios en la vida de los seres humanos. Por lo tanto, al hablar de discípulo, la palabra discípulo viene de la misma raíz que disciplina. Y esto nos habla a nosotros de lo que hace un discípulo. Sigue una disciplina. Entonces, el discípulo es un aprendiz, un alumno, uno que sigue e imita lo que un maestro le está enseñando. Desde el punto de vista de nuestra fe, nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesucristo. Y en ese sentido, cuando tomamos la palabra de Dios y la vamos aprendiendo y la vamos entendiendo, entonces esa disciplina de estudiar, de analizar la palabra de Dios y de luego ponerla por obra, es el trabajo precisamente del discipulado. Discipulado es el proceso de enseñarle a un discípulo a vivir la disciplina de la vida espiritual. El discípulo, por lo tanto, es uno que une su destino a su maestro. Y en ese marco es uno que se compromete con el maestro, negándose a sí mismo para poderle seguir. Jesús dijo: si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Y este es el elemento que con frecuencia tenemos que explorar, porque tenemos en el mundo de nuestra fe seguidores, creyentes, y también tenemos discípulos. Son estados diferentes. Un seguidor es alguien que simpatiza con el Evangelio, simpatiza con Cristo, pero no está comprometido. Puede seguir a Cristo y puede seguir otras cosas, y de pronto cuando algo le es más atractivo, entonces Cristo queda a un lado. O puede ser un creyente, y el creyente cree, vive en función a esa fe, pero no está sustancialmente entregado con el propósito de tener un compromiso contundente para vivir y servir a nuestro Señor Jesucristo. Así que el discípulo, eso abarca un proceso para llegar a ser como aquel que nos llamó, Cristo Jesús, y cómo podemos hacer de los intereses de Cristo nuestros intereses. Seguir a Cristo significa amarlo,
adorarlo, pero profundamente obedecerlo. Y esto no ocurre sin un proceso de aprendizaje. Personas en nuestro caminar pueden decir, bueno, yo soy de Cristo, sigo a Cristo, pero no tienen la disponibilidad ni la actitud para obedecer. Y el principio de obediencia es el elemento central que cobija todo el proceso de una persona que decide entrar en un discipulado con el Señor. Ahora, el Señor Jesucristo no solamente nos invita a ser sus discípulos, sino que los ministerios, los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, somos llamados y constituidos en Cristo Jesús para formar en otras personas también discípulos. Y estas personas que son discípulos de Cristo, pero que tienen que ser enseñados por otros discípulos que ya han estado primero con el Señor. Cuando usted lee la historia de los 12 discípulos primeros que el Señor escogió, estos tuvieron que discipular a otros hasta que otros se convirtieron en discípulos, y estos fueron a discipular a otros. Así que el llamamiento que el Señor nos hace a nosotros cuando nos dice que nosotros debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero también nos dice que nosotros tenemos que ir por las naciones y hacer discípulos en las naciones. Este pensamiento de Jesucristo cuando dice en Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La gran comisión, como le hemos llamado nosotros en la palabra de Dios, dice de esta manera: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No dice que vaya y haga creyentes o seguidores o simpatizantes, sino discípulos. Ahora bien, el discípulo necesita un aprendizaje, y el primer elemento central que define a un discípulo como tal es la disponibilidad para seguir dirección, la disponibilidad para someterse a autoridad, la disponibilidad para obedecer la voz de aquel que lo está discipulando. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 leemos en la Biblia así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Ahora tenemos aquí una verdad poderosa para nosotros acerca del principio del discipulado, que Cristo, siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, Dios encarnado, en quien habitó corporalmente y habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios como tal. Dice así la Biblia, que aunque era hijo, versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado en obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Por lo tanto, aquí tenemos una verdad que nosotros debemos de tomar en cuenta, que el factor principal de un discípulo no es el conocimiento cognitivo, no es cuánto sabe, cuánta información ha logrado, cuántos libros se haya leído, cuánta información doctrinal pueda tener, sino cuánto estamos dispuestos a obedecer y a seguir dirección, siendo que la desobediencia es el mal más diseminado en el mundo de la fe, porque vivimos una vida con frecuencia en un individualismo, y en ese individualismo nos encontramos con frecuencia en una situación en la que requerimos aprender a vivir unidos a Cristo. La independencia, es decir, declarar independencia y vivir una vida a la libre sin el gobierno de Cristo, es lo que se conoce como rebelión. Y vivir una vida en obediencia a Cristo, sometido a Él, es lo que se va a conocer para nosotros como un discípulo de Cristo. ¿Qué hace un discípulo de Cristo? Aprende de Él a través de
el discipulador, que puede ser un pastor, un evangelista, un maestro o un obrero de la iglesia que ha crecido hasta convertirse en un nuevo discípulo. ¿Qué lo hace discípulo? ¿Qué lo diferencia de la persona que no lo es? Lo que lo diferencia a un discípulo es que él toma la palabra de Dios y la pone por obra. No solo la aprende y la sabe, sino que la aplica a su vida cotidiana. Y cuando aplica a su vida cotidiana la palabra de Dios, se convierte en una sustancia de vida para él en su diario vivir. El discípulo de Cristo llega a ser un discípulo de Cristo, no solo porque se congrega, sino también porque está tan comprometido con su Maestro y Salvador y Señor, que su vida es un reflejo en todos sus aspectos de lo que Cristo es. Hoy se habla mucho de discipulado. Una imagen que tengo en mi mente, 52 lecciones de discipulado, un año de estudios bíblicos, o un libro acerca del discipulado, o una charla acerca de discipulado. Y con frecuencia lo que estamos nosotros interpretando como hacer un discípulo es darle información acerca de algunos elementos doctrinales de la fe cristiana. Pero en la buena práctica el discípulo no es eso. El discípulo es aquel que llega a ser semejante a Cristo en todos sus aspectos. Y es entrenado, modelado, guiado, educado en el discipulado por una persona que ya ha llegado a tener ese mismo elemento. Cuando nosotros estudiamos y leemos acerca de la historia del rabinismo en la época de Cristo, nos damos cuenta de que un rabí, un maestro de Biblia, certificado, acreditado, escogía a sus discípulos y muchos de ellos lo llevaban a su casa con el propósito de que el discípulo aprendiera una transferencia de vida, no que tuviera una información nada más de conceptos, sino una transferencia de vida. De tal manera que los discípulos de Juan aprendieron a orar con Juan, y los discípulos de Jesús vieron a Jesús orando y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Así que cuando hablamos de un discípulo, hablamos de una persona que renuncia, que entrega su voluntad, que cede sus derechos y los entrega en las manos del Señor. Pero que también, porque entiende el principio de autoridad, el discípulo se somete a la persona que le está discipulando, para que esa persona lo pueda dirigir, lo pueda guiar, lo pueda conducir hasta que se convierta en aquella persona, digamos, que pueda cumplir con el propósito y el proyecto de Dios para el cual es discipulado. De ese modo, cuando hablamos acerca de discípulo, el discípulo es la persona que está dispuesta a ser cambiado y transformado por el poder de Dios. No solo a saber de Dios, sino a permitir el cambio y la transformación. El discípulo siempre está dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo, por la causa del Señor. En los días de los César, de romanos en el gobierno de Roma, que controlaban también toda Palestina, los César sabían que los cristianos estaban totalmente comprometidos, de tal manera que ellos, si tenían que elegir entre vivir o morir, optaban sin duda alguna por entregar su vida por Cristo Jesús. Y esa experiencia de la historia de los César, de gobernantes, reyes romanos de la época del ministerio de Cristo terrenal, nos hace entender, y posterior a la muerte de Cristo, nos hace entender la tremenda experiencia que significa convertirse en un discípulo. Es alguien que es cambiado y transformado por el poder de Dios. Es alguien que está dispuesto a dar su vida por su causa. Es alguien que es capaz de dar todo lo que es, todo lo que tiene por causa del ministerio. El discípulo se deja modelar sin reservas, aunque sabe que esto tiene una cuota de sufrimiento y dolor para sí. El discípulo adopta el carácter de Cristo. En Antioquía se le llamó cristianos por primera vez,
el mundo secular, no la iglesia. No fue un título que la iglesia quiso poner sobre la naciente iglesia, sino que la gente que no tenía la experiencia de Cristo podían ver en aquella iglesia los rasgos de la vida y del carácter de Cristo. El discípulo es una persona que es una sola pieza, interna y externamente, y mantiene una posición férrea en el propósito de vivir esa vida para la gloria de Dios. Entonces, el discípulo cambia todo su sistema de valores porque decide vivir una vida en función al poder de Cristo. ¿Quién es el que da las órdenes? Y eso es lo que define al discípulo. ¿Quién es el que da? Cristo Jesús, en la correcta interpretación de la palabra de Dios. Pero como los ministerios son enviados por el mismo Cristo para dirigir a la iglesia, un discípulo de Cristo no puede ser un discípulo unilateral, porque es parte de un cuerpo, sino es un discípulo aislado sin someterse a autoridad, porque Cristo se sometió a autoridad. El apóstol Pablo se sometió a autoridad. Y nosotros somos llamados a someternos a autoridad, no solo la autoridad gubernamental de las naciones, sino también la autoridad espiritual del ministerio bajo el cual ese discípulo o estos discípulos se desarrollan. Un discípulo que camina en el mundo sin autoridad y sin obediencia, sin sujeción, camina en rebeldía. Y cuando se camina en rebeldía, se camina en un diseño que es contrario al diseño de Cristo Jesús para la vida de sus hijos y para la vida de la iglesia. Así que nuestra motivación debe ser hacer la voluntad de Cristo y extender su reino, obedeciendo a Jesucristo para que podamos ser instrumentos de salvación y de edificación para la vida de las personas. No se puede tener éxito en la vida espiritual sin ser un discípulo. Porque ser un discípulo significa que Jesús es el Señor de nuestra vida, pero también de nuestra familia, pero también de nuestras pertenencias. Nosotros fuimos liberados de un mundo de pecado y de esclavitud, de un mundo de rebeldía y un mundo de rebelión, un mundo de enojos y amarguras. Fuimos salvos por su sangre, pero ahora somos llamados a vivir en el poder de la sangre de Cristo. Y el discípulo aprende que lo que Cristo mandó no es una opción para él, sino que es un mandato para él. Entonces el discípulo desarrolla, porque es instruido, enseñado, la capacidad de seguir dirección. En Mateo 8:8, el centurión romano dijo: yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Por lo tanto, someterse a autoridad es un rasgo fundamental de una persona que ha sido correctamente entrenada, educada, doctrinada, discipulada. Porque en 1 Corintios 9:7 dice la Biblia: ¿quién fue jamás soldado bajo sus propias expensas? O sea, nadie es soldado sin que haya quien lo guíe, lo que dirija, y a quien tenga que dar cuentas. Y esa misma metáfora que se utiliza nos llama a nosotros soldados del reino de los cielos. Estamos bajo una estructura de ministerio que el Espíritu Santo ha diseñado en la palabra de Dios para que seamos discípulos de Cristo, pero también discípulos de un ministerio, pero también discípulos del reino de Dios. Y entonces podamos vivir bajo esa maravillosa autoridad. Mis amados amigos y hermanos que me siguen acerca de en este mensaje, esa reflexión del consultorio del manual de vida, un discípulo no vive una vida a la libre, no vive una vida a sus anchas, no vive una vida sin autoridad. Un discípulo no vive una vida sin obediencia. Un discípulo no vive una vida sin dirección. Un discípulo no vive una vida sin haber sido enseñado a vivir, pero también a transferir la vida de Cristo. Que un discípulo no es solamente alguien que aprendió para sí mismo, sino que habiendo aprendido para sí mismo, ahora es capaz de transferir en otros lo que ha recibido del Señor para su vida. Si usted es un discípulo de Cristo, usted no solamente sabe a Cristo, conoce a Cristo, entiende a Cristo, vive a Cristo, experimenta a Cristo, disfruta de la relación personal en una devoción continua con Él. Esa es una parte.
La otra parte del discípulo es que es capaz de proyectar todo lo aprendido en otros, liberando, sanando, salvando y también transfiriendo la vida que le ha sido entregada a través del discipular a otras personas. Una persona que se dice discípulo, que no le predica a nadie, que no es capaz de orar por otros, que no es capaz de ministrar sanidad o liberación, pues debe ser alguien que sigue a Cristo y está convencido de Cristo, pero que no ha sido todavía capaz de romper con el ciclo de la pasividad para entrar en el nivel al que Cristo está llamando. Cristo no vino a buscar seguidores. Pudo haberse llenado de masas de seguidores, pero Él escogió a 12 para impregnar en ellos los valores más sublimes que son introducidos en el discípulo. Entonces hablamos de una persona que es enseñada a seguir autoridad, a seguir dirección, a obedecer, pero también que está arraigado profundamente al amor de Cristo, es decir, el amor ágape, que es el amor que supera todo entendimiento y el amor que supera todas las cosas para cumplir con el propósito y el llamado de Dios para nuestra vida. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue en este día, somos llamados a ser discípulos, somos llamados a ser modelados como discípulos. Si usted es parte de una congregación, yo le invito a usted para que se someta a los que entregan el discipulado en su vida, para que usted pueda crecer a la imagen de Cristo Jesús y usted pueda ser un discípulo más de Cristo, llevando vida eterna a aquellos que lo necesitan y podamos llevar el evangelio como Cristo dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y ese es nuestro anhelo en este nuevo día, que usted pueda ser un discípulo, no un seguidor, no un creyente somero, sino uno cuya vida y Cristo son una misma realidad en la práctica y en el ejercicio de su vida y de su servicio para Él. Bendiciones, mis amados, y espero que la próxima usted esté conmigo para la entrega de la palabra que vamos a tener, y que esta palabra sobre el discípulo les sea de bendición a usted. Eterno Padre, bendigo a mi hermano y a mi amigo que me sigue a través de esta palabra, y oro que la bendición de tu presencia sea una realidad gloriosa en su vida de una manera hermosa. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí hemos llegado por hoy con este tu espacio Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Les invitamos para el próximo programa puedan enviar sus consultas al WhatsApp 8888-6308 acá en Happy Radio.
Hasta aquí hemos llegado por hoy con este tu espacio Consultorio del Manual de Vida con el apóstol Peter Méndez. Les invitamos para el próximo programa puedan enviar sus consultas al WhatsApp 8888-6308 acá en Happy Radio.